Shalom para todos. En mi video Resucita el 13 de abril del 2025, detallo una cantidad muy importante de datos, fechas y sucesos ligados con el número 13. El exagerado interés que tuvo y tiene el espíritu de Satanás por este número es muy sorprendente. El 13 aparece en las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis y también está presente en Juan Pablo II y Francisco. Las próximas diapositivas muestran nuevos estudios vinculados con el 13. Todo indica que este es el número preferido del diablo y no el número de la mala suerte como muchos creen. Recomiendo escudriñar detenidamente mi video titulado Resucita el 13 de abril del 2025 y también otros que nombraré más adelante para comprender mejor el que se está viendo ahora. Satanás, el muy astuto, ha engañado a la humanidad con la falsa doctrina de las tres personas distintas y un Dios verdadero. De modo que aquel que toma conciencia que el Espíritu Santo no es una persona, ya cree que salió del error, aunque en realidad continúa en el engaño al no discernir que no existe un Dios sino dos. Para que la confusión y la farsa sea enorme, el diablo usa el número 1 y el 3, un Dios y tres personas. Al maligno le fascina la doctrina de la Trinidad, porque en la Trinidad también está encriptado el 13, un Dios verdadero y tres personas distintas. Analicemos otro de los tantos datos que conectan al Papa Francisco con el número 13. En este enlace de Wikipedia podemos ver el listado de todos los papas de la historia. Aquí Francisco aparece ocupando el número de orden 266, porque dicha lista incluye a Pedro como el primer papa. Pero, como Pedro no fue papa, entonces el número de orden papal que le corresponde a Francisco es el 265. Y no es casualidad que Satanás se adjudique este número. ¿Por qué? Porque el 265 suma la fatídica cifra 13. 2 más 6 más 5 igual a 13. Tomemos ahora el 2, el 6 y el 5 de la diapositiva anterior, donde el número de orden papal que le corresponde a Francisco es precisamente el 265. Veamos cómo estos tres números, el 2, el 6 y el 5, además de conectarse con el 13, también se conectan con el Papa Juan Pablo II. Su pontificado duró 26 años y 5 meses. 2 más 6 más 5 igual a 13. Examinemos también cómo la misma Iglesia Católica intenta conectar de manera explícita a la Virgen de Fátima con Esther y a las dos con el número 13. Las principales apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, sucedieron los 13 de cada mes, y por tal razón los católicos creen que este número tiene un gran significado que muestra a la Madre de Dios conectada con la salvación del mundo. Además, Joseph Pronechen, escritor católico y autor del libro Los frutos de Fátima, resaltó que el número 13 en las apariciones de la Virgen de Fátima tienen una conexión con la historia bíblica de Esther, que fue considerada por los padres de la Iglesia como una representación de la Santísima Virgen María en el Antiguo Testamento. Esther fue parte de los judíos exiliados en Persia, donde la cuidaba su tío Mardoqueo, quien era un diligente servidor del monarca. Y como el rey Asuero necesitaba una reina, escogió a Esther entre todas las mujeres. Amán, siervo de Asuero, celoso de la posesión de Mardoqueo, logró con engaños ser la mano derecha del rey y decretó
que el 13 del mes de Adar todos los judíos en el reino debían morir. Pero Ester reveló al rey los planes de Amán. Entonces Asuero dio muerte al villano Amán y los judíos se salvaron ese día 13 gracias a Ester. Evaluemos a continuación cómo el propio Juan Pablo II enlazó el día en que padeció su primer atentado, que fue un 13, con el otro día donde la Virgen hizo su aparición a los 3 niños de Fátima, que también fue un 13. Juan Pablo II sufrió el primer atentado el 13 de mayo de 1981. Ese día se conmemoró el aniversario en que la Virgen se apareció a 3 niños en Fátima el 13 de mayo de 1917. Después de la operación en la que le extrajeron un proyectil del intestino, tomó conciencia del significado de ese día en relación al atentado. Juan Pablo II sintió que había sido salvado milagrosamente de la muerte por la intervención de una mano materna, como él mismo dijo. Por tal razón, todo su pontificado estuvo marcado por lo que la Virgen había anunciado en Fátima. Al final mi corazón inmaculado vencerá. El agradecimiento de Juan Pablo II a la Virgen fue manifestado públicamente en la audiencia general del Día de la Virgen del Santísimo Rosario, el 7 del 10 de 1981, y el 8 de diciembre de 1983 envió una carta a todos los obispos, incluyendo a los ortodoxos, para expresarles su intención de consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. No es extraño que alguno de los 7 días de Pesaj se superponga con algún día de la Semana Santa del catolicismo, pero sí es sorprendente que la celebración de los 7 días de Pesaj coincida exactamente con los 7 días de la Semana Santa católica. Y esta coincidencia se dará en el año 2025, cuando la Semana Santa se celebre del 13 al 19 de abril y el Pesaj del 14 al 21 de Nisan. El 14 de Nisan comienza más o menos a horas 19 del sábado 12 y termina más o menos a horas 19 del domingo 13. La Semana Santa, según la Iglesia romana, se celebra cada año en fechas diferentes debido a que se rige por el calendario lunar. En el año 2025, los días de Semana Santa serán los siguientes: 13 del 04 del 2025, Domingo de Ramos; 14 del 04 del 2025, Lunes Santo; 15 del 04 del 2025, Martes Santo; 16 del 04 del 2025, Miércoles Santo; 17 del 04 del 2025, Jueves Santo, Cena del Señor; 18 del 04 del 2025, Viernes Santo, Pasión del Señor; 19 del 04 del 2025, Sábado Santo, Sepultura del Señor; 20 del 04 del 2023, Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor. Calendario gregoriano, abril de 2025 y calendario hebreo. En Israel, el pueblo judío celebra el Pesaj todos los años desde el anochecer del 14 de Nisan hasta el atardecer del 20 de Nisan del calendario hebreo. Para el año 2025 del calendario gregoriano, el festejo de Pesaj comenzará con el anochecer del sábado 12 de abril, más o menos a horas 19, y finalizará con el atardecer del sábado 19 de abril, más o menos a horas 19.
El Pesaj tiene una duración de 7 días en Israel que se amplían a 8 en la diáspora. Ante la antigua duda de un error de cálculo en el calendario oficial, se agrega un día extra para asegurar su cumplimiento, que en este caso será hasta el atardecer del 21 de Nisan, 20 del 04 de 2025. Juan Pablo II resucita el 13 de abril del 2025. Es Pesaj para los judíos y Domingo de Ramos para los católicos. 13 del 04 de 2025. Ese día es 13 y además 0 más 4 más 2 más 0 más 2 más 5 igual a 13. El 13 de abril del 2025 resucita Juan Pablo II y esta fecha 13 del 04 de 2025 sí corresponde fraccionarla en dos partes porque ese día será cuando el dragón Francisco ejerza su poder de resucitar a Juan Pablo II. Domingo 13 de abril del 2025. Domingo 13 del 04 del 2025. Domingo 13 del 0 más 4 más 2 más 0 más 2 más 5. Domingo 13 del 13. Un 13 se asocia con el Papa Juan Pablo II y el otro 13 se conecta con el Papa Francisco. Y es así como los dos 13 aparecen juntos en una misma fecha. El 13 del domingo es visible, mientras que el otro 13, que surge de sumar los números 0 más 4 más 2 más 0 más 2 más 5 del 04 del 2025, está oculto. Visible será el resucitado, la bestia Juan Pablo II, y oculto se mantendrá quien lo resucita, Satanás. Los que se asombren con esta resurrección, ver Apocalipsis 17:8, creerán que fue Dios quien lo resucitó. En cambio, los que esperamos al resurrecto, sabemos por 2 Tesalonicenses 2:9 que este advenimiento es por obra de Satanás, el que permanecerá oculto ante los demás. El patrón o regla que usa Satanás para elegir cuándo resucitar a la bestia consiste en fraccionar la fecha de resurrección en dos partes, para vincular el primer 13 con el resucitado y el otro 13 con el que lo resucita. 13 de abril del 2025, 13 del 04 del 2025, 13 del 0 más 4 más 2 más 0 más 2 más 5, 13 del 13. Juan Pablo II murió el 2 de abril del 2005. La fecha 02 del 04 del 2005 es un dato más que sirve como ejemplo para demostrar el gran interés que tuvo y sigue teniendo el diablo por el número 13. Satanás no ejerció su poder de resurrección el día que murió Juan Pablo II y por tal razón no corresponde dividir esta fecha en dos porciones. Solo debemos sumar todos los números que forman parte de esa fecha nada más. 02 del 04 del 2005. 0 más 2 más 0 más 4 más 2 más 0 más 0 más 5 igual a 13. Este 13 que proviene del 02 del 04 de 2005 se asocia únicamente con el Papa Juan Pablo II. Jorge Bergoglio fue elegido Papa el 13 de marzo del 2013. La fecha 13
del 03 de 2013 es otra señal que sirve para resaltar el enorme interés que tuvo y tiene Satanás por el número 13. Esta fecha no corresponde dividirla en dos partes porque ese día Satanás no ejercitó su poder de resurrección. Por eso solo debemos sumar todos los números que integran esa fecha sin fraccionarla. Pero en este caso se ve algo por demás impresionante y muy especial que no se observa en ninguna de las otras fechas. 13 del 03 de 2013. 1 más 3 más 0 más 3 más 2 más 0 más 1 más 3 igual a 13. Vemos que son 3 los 13 que se asocian con Bergoglio en el preciso día que fue elegido papa. Ratzinger murió el 31 de diciembre del 2022. La fecha 31 del 12 de 2022 es otro dato más que sirve como ejemplo para evidenciar el gran apego que tuvo y sigue teniendo Satanás por el número 13. El dragón no ejerció su poder de resurrección sobre el Papa Benedicto XVI y por tal razón tampoco corresponde fraccionar esta fecha en dos partes. Solo debemos sumar todos los números que forman parte de esa fecha nada más. 31 del 12 de 2022. 3 más 1 más 1 más 2 más 2 más 0 más 2 más 2 igual a 13. Este 13 que proviene del 31 del 12 de 2022 se asocia únicamente con el Papa Benedicto XVI. Ratzinger murió el 31 de diciembre del 2022 y ese mismo 31 del 12 de 2022 es el día en que Satanás coronó la séptima cabeza que le faltaba y apareció en el segundo cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona o diadema en cada cabeza. Apocalipsis 12:3. Para más información, ver en YouTube mis siguientes videos. Señales en el cielo, parte 48 de 52. Anuncios del cielo, parte 49 de 52. Roma eliminó un escrito de Apocalipsis 17, parte 50 de 52. El Tratado de Letrán se firmó en el año 1929. El pontificado de Juan Pablo II comenzó en 1978 y terminó en el 2005, y su canonización fue en el 2014. 1978, comienzo de su pontificado, menos 1929, Tratado de Letrán, igual 49 años. 4 más 9 igual a 13. 2005, finalización de su pontificado, menos 1929, Tratado de Letrán, igual 76 años. 7 más 6 igual a 13. 2014, año de su canonización, menos 1929, Tratado de Letrán, igual 85 años. 8 más 5 igual a 13. ¿Y por qué los futuros sacerdotes esperábamos que la bestia resucitara en el año 2023? Porque 2023, el año anunciado para resurrección, menos 1929, Tratado de Letrán, igual a 94 años. 9 más 4 igual a 13. La bestia no subió del abismo el 02 de abril del 2023
porque este día no se encuadra con la regla o patrón diseñado por Satanás, el cual exige que en la fecha de resurrección debe aparecer 2 veces el 13 al fraccionar en 2 partes los números que componen esa fecha. Entonces, ¿para qué y por qué fue anunciado el 02 del 04 del 2023 como la fecha de resurrección? Primero, para probar el corazón de los futuros sacerdotes. Segundo, porque el falso profeta Juan Pablo II le copia todo al verdadero profeta Yahshua. La bestia tendrá una demora para su regreso de 2 años, igual que la segunda venida de Yahshua, que también tendrá una demora de 2 años. Anuncié públicamente que bien se podía esperar la segunda venida de Yahshua para el 2030, porque los 6.000 años desde la creación del primer hombre Adán, según los judíos caraítas, se cumplen en el 2030. Sin embargo, Yahshua regresará 2 años después, en el 2032. Anuncié también públicamente que era previsible la resurrección de la bestia para el 2023. Sin embargo, ahora puedo ver con total claridad que regresará 2 años después, en el 2025, porque la bestia imita todo lo que hace Yahshua, hasta los 2 años de tardanza. Demora de 2 años. Desde el domingo 02 del 04 de 2023 hasta el domingo 13 del 04 de 2025. En mi video La parábola de las 10 vírgenes, aclaro cómo influye la tardanza del novio en las 10 vírgenes que se durmieron. Ver Mateo 25:5. Pero no explico el porqué de su retraso ni cuál es la medida real de tiempo para ese atraso que hace alusión la parábola. Hoy sé que Yahshua tendrá una demora de 2 años para regresar, porque en ese tiempo derramará las 7 copas de la ira sobre aquellos que no se arrepientan de sus malas obras. Ver Apocalipsis 16, 1, 21. Los 2 días que Yahshua tardó para ir a resucitar a Lázaro, ver Juan 11, 6, representan los 2 años proféticos de tardanza hasta que Yahshua en el 2032 vuelva para resucitarnos. Esta correspondencia profética de 1 año por 1 día se registra en Números 14:34. 1 año por cada día conoceréis el furor de mi ira. Y en Ezequiel 4:6, 1 día por cada año. Cuando revisen el contenido de mi video Tribulación, tengan en cuenta que como las fechas se corrieron 2 años hacia adelante, corresponde cambiar 2023 por 2025, 2027 por 2029 y 2030 por 2032. En Apocalipsis 12:6 vemos los primeros 3 años y medio de tribulación. Y la mujer, el linaje puro según la carne de la casa de Israel, huyó al desierto por 1260 días. Y en Apocalipsis 12:14 vemos los segundos 3 años y medio de gran tribulación. La mujer, el linaje puro según la carne de la casa de Judá, volará al desierto durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, por 1260 días. También se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio a Juan Pablo II autoridad para actuar 42 meses, tiempo de gran tribulación.
y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Quien deba estar preso, preso estará. Quien deba morir a espada morirá. Apocalipsis 13, 5, 7 y 10. 2025-2032, tribulación. El apóstol Pablo hace referencia a la ira de Dios como la venganza de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Y cuando Yahshua derramará su primera copa de ira, será en el 2030 cuando envíe con el primero de sus 7 ángeles una úlcera maligna y perniciosa a todos los que tengan la marca y adoren a la bestia Juan Pablo II. Ver Apocalipsis 16.2. 2029-2032. Gran tribulación. Isaías 61, 1, 2. Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el año agradable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Este día de venganza sucederá en el 2030 durante la gran tribulación, cuando Yahshua derrame su primera copa de ira. Lucas 4:17 revela que Yahshua abrió el libro de Isaías para leer lo que allí estaba escrito. El Espíritu del Señor me ha ungido para predicar el año de jubileo, y que luego de enrollar el libro dijo: hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. Pero lo extraño es que no leyó la otra frase de Isaías 61:2 que dice: y el día de venganza de nuestro Dios. Y como esta porción de la profecía no se cumplió en el año 28 después de Cristo, muchos creen que sucederá 2000 años después, en el 2028, en el último año jubilar antes de su segunda venida. Pero como todas las profecías de los últimos días del final de los tiempos se cumplirán 2 años más tarde de lo anunciado, resulta que el día de venganza de nuestro Dios no acontecerá en el 2028 como se anunció, sino 2 años después, es decir, en el 2030. ¿Y por qué todas las profecías de los últimos días del final de los tiempos se cumplirán 2 años más tarde de lo anunciado? Porque es la única forma de que el mensajero no se gloríe de su mensaje. Goteará como la lluvia mi doctrina, caerá como rocío mi palabra, como mansa llovizna sobre el césped, y como gotas de agua sobre la hierba. Deuteronomio 32, 2. Aquí se nos revela cómo toda la palabra de Yahshua, la cual incluye también sus profecías, descienden a cuentagotas, poco a poco, lentamente, sobre los futuros sacerdotes. La sabiduría celestial nunca nos puede caer como un diluvio, porque todos nos inundaríamos hasta ahogarnos con tanto conocimiento a la misma vez. Yahshua es muchísimo más sabio que nosotros, y por eso nos comparte su plan profético como una mansa llovizna que de a poco desciende sobre la hierba verde para que dé su fruto. Cuando revisen el contenido de mi video La Última Generación, tengan en cuenta que como las fechas se corrieron 2 años hacia adelante, corresponde cambiar 2028 por 2030 y 2030 por 2032, con la siguiente aclaración. El tiempo de nuestra vida es de 70 años y de 80 años si somos fuertes. Salmos 90:10. Con este pasaje bíblico entendemos que una generación bíblica dura 70 años
y en caso de mayor vigor llega a los 80 años. Mas alegraos con Jerusalén y regocijaos por ella, todos los que la amáis. Saltad con ella de alegría, todos los que por ella os condoléis, porque seréis amamantados y saciados, y hallaréis consuelo en sus pechos. Beberéis hasta saciaros, y os deleitaréis en sus henchidos senos. Isaías 66, 10 y 11. Ahora bien, si representamos a Jerusalén como una niña judía, ver Isaías 66, 10 y 11, que nació el 23 de enero de 1950, fecha en que se proclamó a Jerusalén como la capital de Israel, entonces esta mujer se convertiría en una anciana fuerte recién en el 2030 al cumplir sus 80 años. Por lo tanto, muchas personas que pertenecen a la generación que nació con Jerusalén en enero del año 1950 podrán asistir al encuentro con Yahshua cuando él inicie su reinado milenario a fines del 2032. Israel declaró su independencia el 14 de mayo de 1948. Dios Yahshua había dicho: de todas las ciudades de Israel he elegido a Jerusalén para poner allí mi templo y vivir en él para siempre. 2 Reyes 21:7. Y como hubo una demora de 2 años para que Jerusalén sea la capital de Israel, de 1948 a 1950, también habrá una demora de 2 años de 2030 a 2032 para que Yahshua regrese a Jerusalén. Con mi video Las 70 semanas de Daniel, sabemos que el período de los 483 años correspondientes a las 69 semanas de años, 69 por 7 igual a 483, finalizó el 6 de abril del 32 después de Cristo, del calendario gregoriano, 8 de abril del calendario juliano o 10 de Nisán del calendario hebreo. Este mismo día, Yahshua, el Mesías príncipe de Daniel 9:25, hace su entrada triunfal en Jerusalén montado sobre un burrito. Ver Juan 12:15 y Zacarías 9:9. Yahshua nos dará vida eterna después de 2 días, Oseas 6:2. Y un día es como 1000 años, 2 Pedro 3:8. Entonces los 2 días de Oseas representan los 2000 años para Pedro. Por lo tanto, Yahshua hará una nueva entrada triunfal en Jerusalén, ver 2 Reyes 21:7, cuando, después de 2000 años contando desde abril del 32 después de Cristo, y esto nos lleva a la fiesta de Sukkot, que se celebrará en septiembre del 2032. En mi video Resucitó en Shabbat, expreso que Yahshua fue sacrificado el 14 de Nisán del año 3792 del calendario judío ortodoxo, o miércoles 13 de abril del año 32 del calendario juliano. Y al sumar los números de la fecha de su muerte, 13 del 04 del 32, nos da como resultado 13. 1 más 3 más 0 más 4 más 3 más 2 igual a 13. Satanás dio muerte a Yahshua un 13 de abril y 1993 años después, en otro 13 de abril, resucitará a Juan Pablo II para iniciar en septiembre de 2025 los 7 años de tribulación. 1993 años
más 7 años igual a 2000 años. En mi video titulado El dragón italiano y la bestia judía, explico que el rey que vendrá revelado en Daniel 9:26 se refiere al falso profeta Juan Pablo II resucitado, porque ningún emperador romano del primer siglo dio inicio a la última semana profética de 7 años. Esta bestia judía confirmará el pacto de paz con muchos, ver Daniel 9:27, cuando en septiembre 2025. Yahshua hizo una pausa de más de 2000 años en el trato con el pueblo judío. Es como un paréntesis que el Señor abrió el 08 del 04 de 32 después de Cristo al terminar la semana 69. Ver Daniel 9:25, cuando ingresó a Jerusalén montado sobre un burrito. Ver Lucas 19:28-40, y lo cerrará al terminar la semana 70 en septiembre del año 2032 con su segunda venida. Rebeca, la propia madre de Jacob, esperó 20 años para quedar embarazada de sus gemelos. Ver Génesis 25, 20, 26. Jacob esperó 20 años para poseer sus propiedades y sus 4 esposas, porque hasta ese período estuvo bajo el control de su suegro Labán. Ver Génesis 29, 20, 31, 38 y 41. Los hijos de Israel esperaron 20 años para liberarse de Jabín, el rey de Canaán. Ver Jueces 4:3. Salomón demoró 7 años en terminar la casa de Yahweh en Jerusalén, más otros 13 años que tardó para construir su propia casa real, lo que significa que esperó 20 años para terminar de construir ambas casas. Ver 1 Reyes 9:10. Estos ejemplos señalan que 20 años representan el tiempo de espera. En el idioma hebreo, la letra Kaf tiene el valor numérico 20 según la gematría. Esta letra hebrea representa el sendero del árbol de la vida que une las Sefirot, Geset y Nesai. Sefirot significa camino. Espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Mateo 7:13. Geset describe el inicio de cualquier relación de Dios con el hombre. Hasta pondrá su trono en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Y Nesai significa victoria. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso y para vencer. Apocalipsis 6:2. Y Juan Pablo II tendrá que esperar 20 años para ser resucitado, es decir, desde abril del 2005 hasta abril del 2025. Lucas 18:1-7. Yahshua contó una parábola a sus discípulos para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración por nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor: tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles?
Por eso entiendo la necesidad de clamar a Yahshua día y noche hasta que Él nos responda. Mateo 7:8 dice que todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que golpea se le abrirá. Y mi espíritu sí que pide, busca y golpea. Les invito a navegar por mi sitio web www.los-hijos-de-dios.com. Anhelo de corazón que el presente estudio para cada uno de ustedes haya sido de edificación como lo fue para mí, y que Yahshua nos bendiga y nos fortalezca en la fe, hoy y por siempre. Amén.